Bueno, ¿cómo están? Vamos a ver ahora los sensores industriales. Ya vimos cómo controlar y proteger una máquina, un actuador, pero ahora es importante que conozcamos los sensores, que son aquellos que nos dan información sobre la situación en que se encuentra, ya sea el actuador, que es la máquina, o ya sea el proceso en cuanto tal. Aquí tenemos una fábrica, un proceso, donde hay sensores no solo para controlar la máquina, sino pueden ser para controlar el medio ambiente donde se encuentra o se está realizando el proceso. También puede haber sensores para proteger a las personas que están participando en ese proceso. En fin, hay mucha información que se necesita para ver la calidad del proceso. Independientemente de lo que el sensor capture, él tiene esta forma de comportamiento, es su proceso. Un fenómeno físico que puede ser temperatura, presión, flujo, en fin, cualquier cantidad de cosas. El que capta ese fenómeno físico, que digamos que es el sensor propiamente dicho, pero esa información tiene que ser filtrada, hay que tratar esa señal porque a lo mejor hay que pasarla a digital, a lo mejor esa señal hay que limpiarla y hacerle una serie de características, calibrarla y después a lo mejor esa señal hay que amplificarla y darle una salida para que ya llegue a los actuadores que son los motores, las válvulas, los cilindros, las bombas y se puede aprovechar esa información actuando a través de estos elementos. El diagrama de bloques de ese proceso es que se tiene una referencia. Imagínense ustedes la temperatura. Se supone que el proceso tiene que ser llevado a, no sé, 110 grados Fahrenheit. Hay un aparato que toma en cuenta esa situación e informa al actuador, la máquina o lo que sea. Normalmente entra ruido, hay perturbaciones que no son controlables, el sistema actúa y produce algo a una determinada temperatura. El sensor entonces toma esa referencia, por ejemplo, se supone que la referencia era 100, aquí el sensor detecta que hay 110 y el sensor ahora informa para que el regulador tome la medida y controle nuevamente de tal manera de que lo que se requiere esté funcionando, ¿verdad? ¿Cuáles son los criterios para seleccionar a este señor, al sensor? Bueno, una, ya lo dije, la temperatura, pero esto se refiere a la temperatura ambiente o a la temperatura en que va a estar funcionando ese sensor que no necesariamente es la temperatura ambiente. Hay procesos donde hay mucho calor o hay mucho frío. El tamaño del sensor es muy importante, no puede ser muy voluminoso porque a lo mejor él está incorporado a algunas partes del proceso. El tipo de protección que tiene que tener ese sensor, el rango de voltaje, muchos de esos sensores trabajan es con corriente continua o trabajan con corriente alterna, pero no a la corriente a las tensiones que trabaja el proceso y el tipo de salida que puede ser discreta o puede ser analógica. También se tiene que tener en cuenta la velocidad de respuesta. No es lo mismo regular algo a tomar una medida de emergencia porque estamos en una situación que puede conducir, por ejemplo, a un cortocircuito. El rango de detección, la precisión de repetición, tiene que tener ser bastante preciso, es decir, constante en las lecturas que él da, el tipo de conexión eléctrica que ya lo dijimos y el tipo de montaje. Los sensores pues tienen sus características estáticas, aquí ven ustedes, yo no voy a hablar de esto porque muchas de ustedes de estas cosas ya ustedes las manejan. Si vamos a hablar de la histéresis, que es muy importante, y de la velocidad de respuesta. Realmente
Esa parte es la que porque considero que para ustedes como ingenieros industriales es necesario que tomen en cuenta esta situación. Entonces vamos a imaginarnos una situación. Es una válvula, ni siquiera voy a hablar del sensor como tal, sino de una válvula. Esa válvula, por ejemplo, tiene una característica teórica que se supone que la temperatura por debajo de 120 grados Fahrenheit, la válvula está completamente abierta. Deja pasar el flujo de algo. Pero cuando la temperatura supera este 120, la válvula cierra. Este es el funcionamiento teórico, lo que se espera de la válvula. Ahora, vamos a imaginarnos la temperatura que puede ser la temperatura real del medio ambiente o la temperatura real del proceso que se quiere controlar. Él no funciona así, sino simplemente la temperatura va variando. Yo me imaginé que fuera una sinusoide, pero no tiene por qué ser una sinusoide. Más bien es bastante irregular. A medida que transcurre el tiempo, la temperatura empieza a aumentar, llega a un valor aquí, y si por alguna circunstancia la válvula se activa, la temperatura no baja de manera abrupta, sino también se toma su tiempo para regresar. En otras palabras, si combinamos estos dos señores, es decir, cómo varía realmente la temperatura y cómo es la apertura y el cierre de la válvula, observamos que tenemos que tomar en cuenta rangos de tolerancia, intervalos de tolerancia. Es decir, cuando la temperatura está por debajo de los 120, pues la válvula está abierta. Pero a medida que la temperatura vaya aumentando, puede suceder que la válvula se opere no en 120, sino un tiempo antes. Cierra ella. O tiene una tolerancia que en este caso el intervalo diferencial es de 6 volts, de 6 grados Fahrenheit. Entonces puede ser en cualquier sitio. Entonces esto se llama la histéresis de la válvula, por lo que fíjense ustedes que parece verdad un lazo de histéresis que ya conocemos en la parte magnética. Porque la válvula no reacciona de manera teórica así, sino ya tiene sus desviaciones, que es lo que se refleja aquí con estas líneas punteadas. Esa brecha diferencial, dependiendo de lo que se quiera del proceso, hay que tomarla muy en cuenta, porque si el proceso no admite un rango diferencial tan grande, pues usted tiene que tomar medidas. ¿Verdad? Aquí se ve nuevamente cómo puede estar cambiando la válvula. La válvula venía abierta y llegó casi a 125, puede poner que fue 123, y ahí fue que ella cerró. De repente, para lo que usted está haciendo, si necesita temperaturas muy precisas, esa desviación de 3 grados por encima puede afectar. O el hecho de que ella abra cuando la temperatura esté en 118 o algo así, también a lo mejor le afecta el proceso. En ese sentido, por eso es que a veces se hace las respuestas lineales. Vamos a analizar esto para que ustedes vean. Este es un horno que tiene unos quemadores, y esos quemadores se controla la llama a través de el suministro de combustible, ¿no? Si esta válvula, la temperatura está por debajo de 165, la válvula está totalmente abierta. Y para cerrarla se usa un motor que es controlable de acuerdo a lo que informa el sensor, y él va cerrando y va controlando la temperatura. Imagínense ustedes, por ejemplo, que el punto de trabajo sea 180. ¿Verdad? Si la temperatura empieza a disminuir, no está en 180, sino en 175, pues la válvula tiene que abrir para meter más combustible, de manera que la llama aumente y volver a llevar la temperatura dentro del proceso a 180. Si por el contrario la temperatura empieza a aumentar, pues este señor se va a mover de tal manera
por ejemplo, si llegó a 185, entonces ella tiene que cerrar y solo dejar como apertura un 20% de la válvula. Eso es lo que llamamos control industrial lineal, que es el que se usa cuando se buscan procesos donde tiene que ser muy precisa la situación de la temperatura o de la variable física que se quiere controlar. Y bueno, hasta aquí toda la información que como ingeniero industrial usted debe manejar sobre los sensores. Hasta luego.